Ushuaia, el fin del mundo, es una de las ciudades más lindas para visitar en la Argentina. Es la puerta a la Antártida. Hay que tener en cuenta que aquí estamos más cerca del continente blanco que de Buenos Aires. En este video te vamos a estar mostrando lo que para nosotros no hay que perderse en un viaje a la capital de Tierra del Fuego. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios, que la responderemos lo más rápido posible. Por supuesto que los lugares a conocer son casi infinitos. Nosotros te mostraremos los que consideramos fundamentales en la visita. Y comenzamos con uno de los trekkings más increíbles que podemos hacer en la Argentina, la Laguna Esmeralda. Este recorrido se puede hacer con guía, en excursión o bien de forma particular, que es la que nosotros recomendamos. No solo porque es mucho más económico, sino porque es más cómodo, se puede hacer tranquilamente solos. Lo primero que recomendaremos es llevar calzado y ropa cómoda. Hay que estar listo para mojarse, especialmente si se viaja en primavera, ya que el agua de deshielo hace que la turba de la zona esté completamente inundada y sea prácticamente imposible no mojarse. Son unas 2 horas caminando entre montañas, glaciares y bosques patagónicos. Cuando llegamos, los paisajes son alucinantes. Lo ideal es salir bien temprano a la mañana y como muy tarde estar empezando la caminata a las 10. Entre que llegamos a la laguna, comemos algo en el lugar y regresamos, estaremos llegando a la ciudad alrededor de las 5 de la tarde muy cansados. Como verán, esta visita nos tomará prácticamente todo un día. El centro de Ushuaia implica recorrer las avenidas San Martín y la zona del puerto, ambas muy lindas. En la calle principal está lleno de locales gastronómicos y de venta de indumentaria. Hay que tener en cuenta que Ushuaia es una ciudad libre de impuestos, por lo tanto tiene muy buenos precios. Incluso hay un duty free que además de ser lindo es para aprovecharlo. En el sector del puerto tendremos unas hermosas vistas del canal Beagle y muchos puestos de diferentes colores que hacen que la imagen sea muy linda. Esta es la principal excursión que hay para hacer en Ushuaia. Son varios los recorridos que se puedan hacer, pero el más clásico es el que tiene una duración aproximada de 3 horas y recorre la isla de los pájaros, tiene una pequeña caminata por las Islas Bridge, luego llegaremos a la isla de los lobos y para terminar lo mejor de todo, el faro Les Éclaireurs. El único problema que puede tener esta excursión es que si solés marearte mucho, el canal de Beagle se destaca por tener bastante movimiento. Si hay viento, es muy probable que haya olas que hacen que el catamarán parezca más una coctelera que un barco. De todos modos, recomendamos hacerla casi obligatoriamente, es muy linda. Seguimos ahora por otro fundamental de la ciudad, que es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Con sus 630 kilómetros cuadrados, de los cuales solo un pequeño porcentaje está abierto al público, vamos a poder disfrutar del parque nacional más austral del mundo. Para nosotros conviene hacerlo con guía, ya que es mucho más interesante y se puede recorrer mejor porque las distancias son muy grandes. Un destacado es la oficina del Correo Argentino del Fin del Mundo. Acá podremos hasta mandar una postal, ya que por más que esté sobre el canal de Beagle y es una oficina turística, funciona normalmente. Esta excursión nos va a llevar toda la mañana y tal vez un poco más si queremos visitarlo con más detalle. Esta actividad que les vamos a mostrar a nosotros nos encantó y por eso la recomendamos como un fundamental. A 185 kilómetros de Ushuaia se encuentra este lugar recóndito en la provincia de Tierra del Fuego. Esto se puede hacer en excursión o bien, si alquilamos auto, la podremos hacer por cuenta propia. En el caso de hacerla con guía contratado, nosotros lo hicimos con Civitatis, que es donde siempre contratamos excursiones en todo el mundo y estuvo todo perfecto. En la descripción del video les dejamos el link con descuento a esta actividad. Esta excursión es ideal para conocer realmente la Patagonia Argentina. Para llegar hay que tomar la ruta 3 hacia el norte pasando por muchos lugares con paisajes espectaculares. Nuestra primera parada es el Paso Garibaldi, donde tenemos unas vistas hermosas del lago Escondido. Este espejo de agua que ofrece imágenes realmente increíbles y a tan solo 60 kilómetros de la ciudad.
Seguimos entre curvas y contracurvas y llegamos a otro de los lugares destacables de este viaje. Con más de 100 kilómetros de longitud llegamos al lago Fagnano, que es realmente espectacular. Aquí también se realizan excursiones diarias de pesca y otras actividades, ya que debido a lo grande que es, ofrece muchísimas opciones para disfrutar durante todo el día. Volvemos a la ruta y de a poco nos iremos alejando de las montañas. Recordemos que en Tierra del Fuego es el único lugar en donde la cordillera se encuentra de este a oeste, por lo tanto, solamente aquí se puede cruzarla y seguir estando en Argentina. Después de 140 kilómetros por la ruta 3 llegamos a la ruta provincial A, que es completamente de ripio, por lo que es recomendable hacerla en un vehículo 4x4. De todos modos, está en muy buen estado. Si vamos tranquilos podremos hacerla sin problemas en auto. Aquí nos vamos a cruzar con estancias y también con familias de guanacos, viviendo en el medio de la estepa patagónica. Y finalmente llegamos al Cabo San Pablo, un lugar recóndito en donde prácticamente no existe la señal de celular y la única población que podemos encontrar es una aldea de pescadores. Después de un almuerzo con frío en la playa con el barco de fondo, seguimos viaje y nos vamos hacia el Faro San Pablo. Para llegar al faro tenemos que hacer una caminata de aproximadamente 45 minutos subiendo por los caminos que utilizan los guanacos. Todo esto con mucho viento y pegado al mar, lo que hace que tengamos unos paisajes increíbles. Una vez que recorrimos el sector del faro, volvemos hacia la ciudad. Recordemos que salimos a las 8 de la mañana desde Ushuaia y el regreso es aproximadamente a las 6 de la tarde. Y de esta manera llegamos al final del video. Esperamos que les haya servido para organizar su viaje al fin del mundo. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la próxima semana.